Tercera parte, ¿cómo van los ajustes acá? ¿Se escucha? Sí. Tercera parte y final de la parte común. Ya, ojalá no se corte esto. Eh, Vamos con los ejes. Vamos, a la 13. Vamos. Dice, cierto material se contrae al aumentar su temperatura. Ya. En tu mente tienes que viajar a la parte del contenido de calor y temperatura, ¿cierto? Dilatación térmica. ¿Cuál es la idea de la dilatación térmica? Que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen de los materiales. Ya, esa es la idea clara. Y al revés, o sea, una relación directa entre volumen y temperatura. Eso es lo que pasa con la mayoría de los materiales. Ya, las construcciones toman en cuenta las dilataciones. Las casas crujen a veces, a veces los techos crujen porque cambian su tamaño y generan ciertos roces que generan los crujidos. Ya, entonces esa es la relación, esa es lo que la idea que tiene que venir a su mente ya. Entonces te tienen que preguntar algo al respecto. A ver, veamos qué te dicen. Cierto material se contrae al aumentar su temperatura. Ok, o sea, pasa al revés. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Puede ser usado para fabricar un termómetro? Mira, el termómetro se basa en esto. Un material como el mercurio, el alcohol, algún líquido, el aire, qué sé yo, o puede ser un alambrecito que si aumenta su temperatura va a aumentar su volumen y se va a desplazar. Entonces eso va a haber un marcador en donde hay rayitas, entonces tú puedes graduar eso, ¿cierto? Hay un valor o el alambrecito se alarga y va a marcar algo, listo. Entonces, teniendo un material que cambie, da lo mismo si se agranda o se encoja, te va a servir. Por lo tanto, no porque se encoja, sea como al revés de la idea de ese principio, va a estar malo, ¿no? Entonces, todo lo que dicen no, chao, o sea, sí. Ya, pero ahora veamos las justificaciones. Dice, sí, aunque no tendría sentido el cero absoluto. El cero absoluto se demostró con gases, ¿ya? Entonces ahí podríamos quizá, y tampoco no debería afectar su medida con ese material. Ya, dice, sí, pero las temperaturas serían negativas al utilizar dicho material. O sea, si el material se encoge, tú podrías poner los positivos para abajo o hacia donde se encoja. O sea, no porque se encoja van a ser negativas las temperaturas. Si tú como fabricante del termómetro puedes poner las negativas donde queráis. Tienes que ser coherentes con el comportamiento de ese material, ya. Pero dice, sí, sí, pues basta que el material experimente variaciones en su volumen al cambiar su temperatura. Ahí está la respuesta más completa de la idea de lo que estamos hablando. Por lo tanto, la correcta es la C. Ahí está la idea completa de lo que es dilatación. Ya, tiene que cambiar el volumen con los cambios de temperatura. Listo. 14. A ver, en una habitación de 2 metros, de 2 metros y medio de altura. Y aquí hay una habitación. Vamos que se puede. Ya, ahí está el piso y la habitación tiene 2,5 metros de alto. Listo. Ya, aquí hay 2 y medio de altura. Ya, 2,5 metros de altura. Estamos. Se encuentra un mueble de 1,5 metros de altura. Y aquí hay un mueble de, ¿cuánto mide acá? 1,5. Esto mide 1,5 de altura. Ya, y dice que una lámina metálica delgada está a 0,5, perdón, sobre este objeto, sobre este mueble, hay una lámina de 0,5 kilos. Ya, 0,5 kilos está sobre el mueble. Listo. Suponiendo que la energía potencial gravitatoria, fórmula de memoria, fórmula energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la aceleración de gravedad g por la altura. Listo. Dice que aquí en el techo la energía potencial es cero, por lo tanto vamos a suponer que la altura es cero, se supone que ahí la altura es cero. Ya, ahora que te preguntan, aquí la energía es 0 joule y que la magnitud de la aceleración, ya G es 10, eso es 10. ¿Cuál es la energía potencial? O sea, hay que calcular esto, ¿viste? Fórmulas de memoria, ya. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria de la lámina de este tipo que está acá respecto a la habitación? O sea, la habitación está a la altura 0, por lo tanto de aquí para abajo ¿cuánto hay? De 1,5 a 2,5 hay 1 metro, entonces acá hay 1 metro, pero 1 metro para abajo, por lo tanto 1 metro negativo. Entonces sería la masa es 0,5 por 10. G es 10, en energía se usa como G positivo, ojo, 10 positivo. Y la altura de ahí para abajo, menos 1. Entonces, ¿cuánto es? 0,5 por 10 por menos 1. La mitad de 10 es 5, negativo menos 5.
Está facilita esta. Entonces de energía potencial tiene menos 5. Vamos a la siguiente. Dice, una sustancia metálica que se encuentra en fase sólida absorbe energía en forma constante. O sea, es como que si tuviéramos esa cosa sólida sometida a fuego todo el rato, al mismo fuego. ¿Ya? Se le transfiere calor constantemente, al mismo ritmo. Ya, el siguiente gráfico muestra la temperatura. Ya, entonces la temperatura en función del tiempo. Ya, a ver, la temperatura, como podemos ver, está sólido esto. Después se mantiene constante. Después aumenta la temperatura. Después se mantiene constante y después aumenta la temperatura. Ya, a ver, hay que recordar el contenido de calor y temperatura. Hay un fenómeno muy interesante que se puede hacer con un termómetro y hielo. El hielo a una temperatura negativa, por ejemplo a menos 10. Entonces tenemos un gráfico acá, temperatura en función del tiempo. Ya el tiempo transcurre y tenemos una temperatura negativa, supongamos ahí, menos 10. Entonces tenemos un frasco con harto hielo y tenemos ahí un termómetro que te va indicando, un termómetro digital que te va marcando la temperatura. Listo. Entonces está negativo, como está este frasco ahí al aire libre, de a poco se va a empezar a derretir el hielo, entonces la temperatura va a aumentar. Como estamos a la temperatura ambiente, la temperatura ambiente es como que si fuera el foco de calor constante que le va entregando al hielo. Entonces lentamente va a ir subiendo la temperatura, pero cuando en cero se frena el aumento de la temperatura, supongamos que la temperatura ambiente es de 20 grados. ¿Sí? Entonces se tiene que ir calentando de a poco el hielo, pero y después de un rato vuelve a subir, ¿cachai? Ojo con lo que pasa ahí. Uno podría pensar, claro, va a temperatura negativa, después sigue aumentando hasta que igual la temperatura ambiente y se quede pegado en 20. No, pues, hay un estancamiento ahí en cero y después vuelve a aumentar y después va a quedar en temperatura constante. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? El cambio de fase necesita una energía extra para poder separar las moléculas. Eso se llama calor de fusión. ¿Ya? Y es tal como lo que estamos viendo acá, o sea, tiene que ver con eso. Después el líquido se va a pasar a gas, a vapor de agua. O sea, supongamos que estamos hablando del agua. Entonces, del líquido tienes que entregarle una energía para que se separen las moléculas más todavía y queden en la fase gaseosa. Eso se llama calor de vaporización. Listo. Entonces, en definitiva, eso. Ahora veamos. Oye, hay que leer cada alternativa. ¿Qué dice? Dice si entre T1 y T2 la temperatura permanece constante, y lo mismo ocurre entre T3 y T4, ya lo que acabamos de decir, o sea, lo que es el gráfico en el fondo, ya dice. Se puede afirmar que a la temperatura T1 aquí, la sustancia cede más calor que en T2. Cede. En realidad, en este caso está absorbiendo porque está calentando ese material. Por lo tanto, en ninguna parte cede. Entonces, todos los que digan cede, chao. A ver si hay uno que diga que cede. No, para descartarla, no lo veo así a la rápida. Veamos, vamos a la B. La sustancia disminuye su calor específico al alcanzar no, ¿por qué va a cambiar su calor específico? No tiene nada que este gráfico no tiene nada que ver con calor específico. T1 corresponde, o sea, T1, ahí está, corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia, y T2 a la de ebullición. Ahí está listo. O sea, en el fondo era recordar esa parte de la materia. Eso es el calor de fusión, y el calor de vaporización o calor de ebullición es materia. Esta pregunta es materia. Me tengo que a ver, dice, la energía absorbida entre T1 y T2 equivale al calor latente de vaporización. T1 y T2, no, pues la de vaporización es esa, pues así que dice, en T2 toda la sustancia se encuentra en fase, no, pues está el líquido aquí. Esto es sólido, aquí está el líquido y aquí está en gaseoso. No sé, tampoco, o sea, perdón, está malo. No, la C. Hoy de repente hay ideas clave que hay que echar una ley y memorizarla, lamentablemente, guaja. Dice, 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la litósfera es incorrecta? La litósfera, lito es roca. O sea, en el fondo es la cáscara sólida de la Tierra. ¿Ya? Entonces,
Veamos a lo que se refiere. Eh, ya, dice, se destruye la subducción. Eh, Subducción de las placas tectónicas. Oye, ojo, incorrecta. Mira, yo estaba viendo la correcta. La A es correcta, me hizo dudar, ¿eh? La A es correcta. Cada vez que te pregunten por la incorrecta o por la falsa, ten mucho cuidado porque uno por la ansiedad a veces o por las ganas de responder rápido, tú marcas la correcta. ¿Viste? Entonces uno se buguea mucho. No que no te buguees, ¿ah? Ya, es la capa rígida más externa de la Tierra, correcto. Po. La capa de roca sólida, ya, se destruye la subducción. Acuérdate que la subducción es cuando una placa se mete debajo de la otra, lo que ocurre con Chile. La de Nazca se incrusta bajo la placa sudamericana. ¿Ya? Y es correcto, pues se destruye, vuelve a hacerse magma. ¿Ya? Está dividida en placas tectónicas, correcto. Toda la corteza está en trozos que se va moviendo según las corrientes de convección del magma. Es la capa que experimenta mayor presión. A ver, y su parte oceánica se crean dorsales. Sí, esa es correcta. Eh, el magma sale por los volcanes, ¿cierto? Ya sale ahí con todo ese show, etcétera. Y el magma que sale se convierte en roca. Ya, pero eso es una forma de salida. Pero en los océanos, el magma empuja y va saliendo magma hacia los lados. Entonces ahí tenemos una dorsal oceánica y ahí se crea placa. Porque acá abajo está el magma empujando, empujando. Hay una corriente del magma que sube mucho, se enfría, se solidifica y ahí se esparce placa nueva. ¿Ya? Ahora podríamos descartar la D porque la capa, hay más capas, o sea, no solamente está la litosfera como capa, sino que hay otras capas el magma, que sé yo, no recuerdo mucho el modelo dinámico y el modelo estático, la astenosfera, la capa, el manto, la capa exterior, qué sé yo. Ya, y entonces las que experimentan mayor presión son las que están abajo. Por ejemplo, el núcleo interno, el núcleo externo, que también podría ser una capa, esa es la capa interna, y esa sufren mayor presión porque hay mayor profundidad. Entonces, esta es la incorrecta. Ya, vamos a la 17, quedan dos en esta tercera parte, vamos que se puede. El movimiento de los astros, eh, a ver, ya, astronomía, macrocosmos, segundo medio a fin de año. El movimiento de los astros ha sido un tema de estudio desde la antigüedad, ok. Aristóteles descubrió un sistema geocéntrico, correcto, propuso un geocéntrico y la Tierra es el centro del universo, listo. Y esta teoría duró caleta, duró hasta como el 1500. Tuvo mucho tiempo de vigencia. Hasta que Copérnico, 1500 por ahí, formuló la teoría heliocéntrica. La obra de Copérnico sirvió de base para que Kepler formulara sus leyes a partir de las observaciones hechas por Tycho Brahe. Ya. Kepler fue discípulo de Tycho Brahe, según cuenta la historia, y estudiaron mucho el planeta Marte. Y ahí se dieron cuenta que las órbitas eran elípticas. Ya. Pero los recursos científicos de la época y el desacuerdo que los datos de Brahe tenían con el modelo copernicano no le permitieron probar sus afirmaciones. Ya. Fue Newton quien lo hizo después de haber desarrollado un modelo matemático y de proponer proponer la teoría de gravitación universal, ofreciendo así una explicación coherente con las leyes de Kepler. Ya. O sea, eh, mm, claro, porque el, el- la fusión ahí Kepler con Tycho Brahe, bueno, igual hay que hacer un poquito de historia acá, porque te aclara más la película. Kepler llegó a la conclusión que las órbitas eran elípticas, ¿cachai? Pero Copérnico era todo circunferencial. Entonces ahí habían. O sea, en definitiva, Newton como que eh, ordenó más, le dio un fundamento matemático y al final ah,
Kepler con Copérnico al final como que se unificó ahí, ¿ya? Ya, con la gravedad, o sea, mediante la gravedad de la gravitación universal, eh, ofrece la explicación más coherente con la ley de Kepler. Listo. ¿Cuál fue el impacto del modelo propuesto por Kepler? Ya dice, reafirmó el modelo de gravitación de Newton. No, pues no reafirmó, o sea, Kepler era antes, no pudo haber reafirmado algo del futuro. Pues, chao. Reafirmó como correcto el pensamiento de Aristóteles, no, pero era todo lo contrario, pues Aristóteles era geocéntrico, nada que sirvió como apoyo a la ley de gravitación universal de Newton. Ahí sí, porque es anterior, ya ahí podría ser, veamos. Sirvió para invalidar los datos al revés, pues, no puede invalidar lo de Tycho Brahe porque trabajó con él, ya, y sirvió para validar la idea de Tycho Brahe. Esto, a ver, aquí podría ser optar también como correcta, ¿eh? Pero te preguntan, ojo con la pregunta, ¿cuál es el impacto? Ya, entonces, ¿cuál es el impacto del modelo propuesto por Kepler? Tiene menor alcance la alternativa E, si te fijas, ¿ya? Quédate con la alternativa que engloba más la idea general, eso sí, ¿ya? Siempre anda tachando las más incoherentes, las más, las que se contradicen, las que no tienen que ver. Pero siempre quédate con la que, como lo vimos en alguna pregunta anterior, quédate con la que te agarra más con la idea general o aférrate a la pregunta, ¿ya? Si hablan de impacto, es mucho más general lo que te están preguntando, por lo tanto la C opta para ser más correcta que la E. Ojo con eso, ¿ya? Y vamos con la última ¿cuánto llevamos ya? Sí, ya. Última de la tercera parte. 18. En una zona que se han registrado sismos cuyas magnitudes M se encuentran entre 4 y 7 Richter. Ya, acordarse que Richter es magnitud, es la energía liberada en el hipocentro y siempre es la misma, no depende del lugar, es la energía del hipocentro, ¿ya? Y se mide en grados y es logarítmico, ya. Está entre 4 y 7. Considerando que los ejes de los gráficos tienen una graduación lineal, ¿cuál de ellos representa mejor la energía liberada en función de M? Magnitud es M, ya, la magnitud. Ya, entonces ya entiendo. La energía del sismo no es lineal, esa tiro chao, esa tampoco, todas las líneas rectas chao, ya, porque es una función logarítmica. ¿Qué significa? Por ejemplo, si esto vale 2, ya, 2 Richter, al duplicar, si el Richter es si Richter es 4, no va a ser el doble que ¿cachai? Ahí, por ahí. No, aumenta más. Entonces, no es una relación lineal la energía de un sismo. Ejemplo, un grado 2, un Richter 2 se movió poquito aquí. Un Richter 4 no se va a mover el doble. O sea, no es una relación lineal. O sea, la energía liberada en un Richter 4 versus Richter 2 es más que el doble, ¿ya? Por ejemplo, incluso en un Richter 8, así ya estamos hablando de terremoto brígido, entre un Richter 8 y un 8,5, ese 0,5 no es un poquitito más, es caleta, es mucha energía más, ya que es una escala logarítmica, ¿ya? Por lo tanto, esta es la energía liberada, no es una relación lineal, sino que entre un grado y otro hay más espacio, siempre va a ser mayor espacio que la anterior. Ojo ahí con la escala logarítmica. Esta es la 18B Richter. Vamos, energía liberada. Ya, oye,
Compartan por favor el vídeo. Hay muchos científicos que estamos estudiando para la PSU, estamos preparando para la PSU, tratando de dar la mayor cantidad de herramientas posible, así que compártalo en sus redes. Chile Class, vamos que se puede, aumento de suscriptores, vamos que se viene el 2K, y compártalo, que todavía quedan un par de semanas para que repasen y gane tranquilidad, revise el modelo, no es difícil. Hay que hacer un poquito de memoria. Acuérdate de las fórmulas de los videos anteriores, vamos, porque hay algunas que sí necesitan, no muchas, pero algunas sí necesitan ser respondidas con alguna fórmula en la mente. Ya, vamos. Pronto voy a subir la del electivo, de las otras preguntas del electivo. ¿Ya? Este es el plan común, así que vamos. Un abrazo. Gracias por seguir y gracias por mirar el canal. ¿Ya? Vamos.